Pero ya lo soltaron de la letrina, ya pueden. Ustedes se ríen, pero es que es real. O sea, realismo mágico no existe. Sí, no, es así. La realidad supera la ficción. Exacto. Sigue contándome de Padre de las Casas. Señor, estamos perdón, pero estamos ya en el aire. Sí, óyeme. Sí, te pusiste en evidencia. Sí, claro. Sí. Tú sabes, Rubén, que me da mucha alegría tenerte aquí en tu programa. Oh. Sí. Igualmente. Igual, muchas gracias por venir. Sí, estamos con Guarocuya Félix. Esto es Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y un servidor, Rubén Lamarche, para todos ustedes, que se transmite por esta su emisora Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Estamos también en internet, no se queda ahí el programa. El programa no hay que oírlo, no hay que oírlo de 5 a 7 necesariamente. Si usted no puede, no hay problema. Estamos en toda la internet, en todo lo que implica estar conectados. Ahí estamos nosotros, en particular en YouTube y en Spotify, como quiera que se llame, porque ya a estas alturas le cambian el nombre a todo rapidísimo. Entonces les decía que estoy con Guarocuya Félix. Él me está hablando de una tal Padre de las Casas. A mí me encanta cuando Guarocuya se pone a eso, porque es como un viaje, es como leer es como leer un audiolibro. Sí, bueno, yo viví y nací un audiolibro. Ajá. En realidad. Exacto. Yo, mi familia siempre ha sido muy oral, de mucha historia oral. Exacto. Pero Padre de las Casas es una región, el temperamento dominicano nos lleva a la oralidad. Bueno, yo diría que en todas las culturas. En todas las culturas, sí. No solo la dominicana. Sí, pero por ejemplo, la cultura francesa es muy oral también. Es muy oral. Igual, y la española también. Y la española sí. Pero tú miras una película de Almodóvar y tú crees que eso es aquí en Santiago o en Villa Altagracia. O sea, es los mismos problemas que se dan exactamente igual. Sí. Así no es. La que la hace más sofisticada sobre temas muy intimistas como el tema de la sexualidad o ese tipo, sino en temas de familia. Por ejemplo, en una de las películas de Almodóvar se enteran en el resto de España, porque Almodóvar es de un pueblito del sur, y se entera en el resto de España que había muerto una señora, porque en la película la mamá de Almodóvar se encuentra con una vecina y la lleva a la película, y entonces supiste que murió fulana, era verdad, ay, murió fulana, sí, murió hace tantos días, y claro, la gente se enteró meses después que había muerto porque lo vio en la película Almodóvar, llamando al pueblo, ay, no sabíamos que había muerto. Eso pasa aquí también igual, y en Colombia. Es una cosa genial. Yo recuerdo esa es la cultura humana. En El Hablador de Mario Vargas Llosa, él habla de eso, de este señor que va de pueblo en pueblo contando las incidencias del pueblo anterior, contando las noticias a modo de un periódico en vivo. Y eso ocurría cuando los taínos estaban, y luego se fue. La figura de El Hablador es una figura que se va orgánicamente transformando a través de los años en parte de la cultura, aun cuando el hablador haya desaparecido hace... No, seguimos teniendo habladores. No. Eso es, no, hay gente con ese talento. Lo llamamos de otra manera, ahora utilizamos el Twitter, utilizamos otros medios, pero la figura existe. Yo digo, eso es parte de la cultura humana. Exacto. Yo te puedo decir, qué sé yo, mi padrino Ernesto Paniagua, que en paz descanse, o mi tío Luis Paniagua. Los Paniagua, que no somos Paniagua, pero somos Paniagua. Me explico a mí mismo. Sí. Y es decir, mi bisabuelo era libanés, se llamaba Agdalá Basi o Ketbasi, y entonces se puso Bartolo Paniagua. Igual que los hermanos. ¿Cómo facilitar la cosa? Entonces, claro, mis tíos. Los chinos hacen mucho eso. Bueno, y los árabes. Los chinos, pero los chinos se llaman Joan Fueguis, ¿o qué? Claro. Y se ponen Radamés. Sí. Y ahí lo matan. Richard Chin. Sí, exacto. Sí. Los árabes también. Sí. Los libaneses, árabes en general. Y bueno, eso es una cultura muy oral. O sea, mi padrino Ernesto, tú querías saber lo que estaba pasando, tú hablas con mi padrino Ernesto. Y su esposa, pues, Pérsida Isora Sánchez, por ejemplo, también para descanse.
cuando tú querías saber la noticia le preguntaba a Persia, pero tenía que tener cuidado porque decía, compadre, a mi abuelo, ¿usted supo que quitaron al secretario de Agricultura? Le dijo, no, compadre, fue al secretario de Interior y Policía. Entonces había que tener mucho cuidado porque podía fácilmente desinformar. Claro, sí, claro, pero ella estaba muy informada siempre. Sí. Entonces, bueno, yo te digo, es parte de la cultura, en mi caso, familiar, ¿no? Hablando de... Yo te digo, nací en un audiolibro. Exacto. Y me crió un audiolibro. Sí, es así. No, y hay que ver cómo repetir un hecho lo convierte poco a poco en la realidad. En mi caso era la realidad, que la convertíamos en un hecho. Exacto. Era al revés, Sí. si era como una realidad, entonces la convertíamos en un hecho, qué sé yo, caso real. Voy a mencionar los nombres, pero bueno, no sé, corro un riesgo, ¿no? Sí. Porque fue el préstamo de una caja de dientes entre los hermanos que se da en el pueblo. Tú te ríes, pero que es real. Ay, Dios. Entonces le iba a dar un crédito en el Banco Agrícola que había pedido. Él necesitaba sí, claro, apersonarse. Se levantó, claro, y se fue muy temprano de su hermano que vivía calle, patio atrás, ¿no? Y le pregunta a su esposa, fulano, ¿está fulano ahí? Sí, claro, adelante, pase, ¿qué pasó, compadre? Dice, no, tengo 2 palabras para usted. Dice, no, venga, dígamela aquí. Está en la cocina, acuérdate que no es pueblo. Exacto. En la cocina, Es ya la no, cocina. ahora esto se ha modernizado, pero antes era separada la cocina, un zaguán. Y entonces, logia, sí, vamos al café ahí, mi compadre Bernardo. Y entonces yo, sí, cómo no. Dice, compadre, ¿en qué yo le puedo servir? Dice, no, compadre, mire, yo vine aquí, porque usted sabe que yo pedí un préstamo allá en el Banco Agrícola en Aso. Sí. Y entonces el gerente me ha mandado un papel de que vaya allá. Es probable que me den el préstamo. Dice, ¿para cuál de la finca? No, para Llueve Feo, allá en Montebonito, así que se llamaba la finca. Llueve Feo, sí. Dice, no, poco, compadre. Dice, no, yo vine donde usted, pues yo necesito que me preste el asunto aquel. Dice, Eulogio, hágame el favor, en el armario ahí, en la cajita de zapatos, ahí, en la funda plástica, tráigame la cuestión a mi compadre Bernardo. Sí. Pues muchas gracias, compadre. Entonces cuando viene, se la trae, y la cuestión era la caja de dientes. Presta el país, se la pone. Dice, bueno, muchas gracias, compadre. Pues yo no puedo ir con esta boca honda a hablar con el gerente del Banco Agricolazo. Bueno, el hecho es que... A ver, Rubén, yo estoy hablando de cosas muy serias de mi familia y de mi pueblo. Entonces, esto no es un relajo. Y entonces, bueno, pues se va. Va a tener que salir de aquí con policía. Oye, no. A media mañana llega un telegrama, que en esa época le decían telefonema, más o menos. Fue en el gobierno Antonio Guzmán, de don Antonio. A Chago de que venga a recoger un revólver que don Antonio le había prometido. Y entonces efectivamente dice, ahora sí es verdad, yo puedo tirarme 2 fotos 2x2 con esta boca jota, permiso para ese revólver. Ni puedo ir donde el presidente Guzmán a... Claro, ¿entiendes? No, claro que no. Dice, bueno, ahora sí es verdad, pero dice, eso no es problema. Chago, seguro que usted se pare en el Banco Agrícola y hable con el compadre Bernardo y le devuelve el asunto y usted sigue para la capital. Dice, verdad, ya subo yo a la capital. Porque yo quiero que tú sepas que aunque para la casa está arriba en una montaña, nosotros subimos a la capital y bajamos para la casa. Entonces, pero no puedo hablar, este programa no es serio. Bueno, el hecho es que dice, si se encuentra, usted se va con Ciro, con Cheche y usted lo para ahí, ¿es verdad? Porque habían 2 guaguitas en el pueblo. Y efectivamente, se va Chago a media mañana y saliendo el cruce de la Yaya, se encuentran las 2 guaguitas y ya le había dicho a Ciro que si veía a Cheche que lo parara. ¿Qué pasó ahí? Dice, no, para ver si viene mi compadre Bernardo ahí. Dice, sí, aquí voy, compadre. Dice, mire, compadre, tengo 2 palabras para usted. Tenga la bondad y de la vuelta. Y se desmontan los 2. Están las 2 guaguas ahí, cabeza con cabeza. Para todo el mundo mirando. Sí, claro, mirando. Y entonces, cuando se desmonta, dice, compadre, ¿usted terminó su diligencia? Dice, sí, compadre, ¿y cómo le fue con el crédito? Dice, no, me lo dieron, compadre. Dice, pues mire, yo necesito que me devuelva la cuestión. Porque tengo que ir a tomarme 2 fotos por día, por permiso muy rápido del presidente Guzmán. Dice, no, compadre, ya yo terminé para y se la saca ahí, la caja de dientes y se la dice. Y entonces cuando la está montando así, la saborea. Le dice, compadre, usted es verdad que un hombrecito malo comió 12 guayabas y no me trajo. Coño, esa vaina se fue abajo. Cosas que pasan, no te digo, eso no, cosas que pasan. ¿Y qué hay? ¿Cómo estamos? Así que no te digo que yo nací en un audiolibro. Sí. ¿Entiendes? ¿Y cuál era el tío tuyo que
que veía películas o no, mi tío Emilio Paniagua, claro, que era además síndico municipal. Exacto. Sí, mi tío Emilio. Que fue que repagiló a los muchachos que estaban viendo la película. No, el tema fue que Gustavo el Cojo, que no era cojo porque iba en una silla de ruedas. Sí. Pero le decían Gustavo el Cojo. Sí. Y entonces Gustavo, mi tío Sucre, Félix, tenía un bar. Pero mi tío Sucre fue comandante en la revolución, mi papá también, bueno, lo deportan, ¿no? Y entonces el local del bar lo alquilan. Sí. El bar se llamaba El Escambray. Entonces, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Sí. ¿Tú entiendes? El Escambray. Sí. Para los más jóvenes, eso era uno de los frentes guerrilleros en Cuba, que era el frente del Escambray. Entonces así se llamaba ese bar de mi tío Sucre. Entonces, bueno, se van, lo deportaban, alquilan el bar. Y a mediados de los 70, para ser exacto, eso fue en el año 76, Gustavo tiene alquilado el bar y ha puesto un cine. Pero los jueves, subrepticiamente, puso películas de sexo. Exacto. Entonces nadie sabía, pero eso fue boca a boca en el pueblo, frente al parque. En un pueblo chiquito. Tú sabes que la aristocracia del pueblo vive frente al parque. Exacto. Sí, claro. El que nace frente al parque es la crema y nata. Está bendecido. Sí, como decía en Paino Neto, la florinata. Sí. O sea, por decir la flor y nata, la florinata del pueblo vive frente al parque. Sí. Pues en el segundo jueves, que ya se ha corrido la voz y están todos los muchachos y Fili entrando, mi abuela y comparte se dan cuenta de que está pasando una situación, se orejean que son películas de sexo y montan un motín, mujeres de la iglesia y cosas de eso, y que eso no se puede permitir y que hay que hablar con Emilio. Pero mi tío Emilio estaba donde la otra señora. Sí. Que toda la noche le iba donde la otra señora, y entonces llaman al padre Neto y le dicen: compadre, usted tiene que hablar con el compadre Emilio, porque eso no se puede permitir, lo que está sucediendo en este pueblo, es inmoralidad que está ocurriendo en este pueblo. Así que necesitamos que el compadre Emilio pare esto ahora mismo. Y así que usted lo vamos a comisionar para que usted vaya y hable con el compadre Emilio. Y efectivamente van donde el compadre Emilio, mi padrino sube mi tío Emilio estaba sentado en una mecedora sin la chacabana, que se la quitó. Tú sabes que la chacabana se enganchaba hasta en la mecedora para que no se arrugara. Exacto. Abierta. Entonces tú le enganchabas escuchando la música mexicana de este compositor mexicano, de Agustín Lara. No, era ranchera. A él le gustaba mucho Agustín Lara, pero su compositor favorito era José Alfredo Jiménez. Okay. Y entonces le dice: compadre, mire, nosotros tenemos un motín allá abajo. Mi tío Emilio le decía a su hermano y compadre Ernesto Pérez, le decía: mi loco. Le dice: mi loco, ¿y por qué tenemos un motín allá abajo? Dice: pues todas esas mujeres se han levantado porque parece que están dando una película de mujer en cuera ahí en el bar de mi compadre Sucre. ¿Cómo que están dando películas de mujer en cuera? Eso no se puede permitir. Mi tío Emilio era media lecto, era medio. Dice: eso no se puede permitir. Vamos, mi loco, súbase ahí en el carro. Mi tío Emilio tiene un Chevrolet Impala modelo 67, ya tú sabes. Cocote largo. Precioso, azul cielo, capota de vinil blanco. Es una cosa. De esos asientos corridos que cabían 12 personas prácticamente, porque eran los carros de línea. Viajaban al sur, y al Cibao, claro, ahí frente al Parque Duarte quedaba la línea más famosa. Que esa iba al Cibao. Al Parque Independencia. Esa era otra línea. Esa era la que iba a San Cristóbal. Claro. Bueno, el hecho de que bajan el Impala, mi tío Emilio se pone su chacabana, mi tío Emilio usaba pistola por fuera, una 45 por fuera y cosas, y bajan. Los muchachos que ven, porque había un vigilante en la entrada del cine para que avisara si venía alguna autoridad a Gustavo. Y ven el carro de mi tío Emilio. En el pueblo habían 4 carros, no había más, y 7 motores, o sea que todo el mundo sabía. Y entonces efectivamente ya mi tío Emilio se desmonta con mi padre Neto, que va atrás de él, y tocan la puerta. Pam, 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 pam. Dice Gustavo: miren a ver quién es que está ahí. Dice: ay, Gustavo, ahí llegó don Emilio y don Ernesto. Dice: espera un momento. Había una mampara. Tú entrabas, había una mampara y después tú entrabas. Mi tío Emilio: ábrame ahí que la autoridad. Emilio Paniagua, el síndico municipal. No. Gustavo de una vez sale. Le dice: ¿qué pasó, don Emilio?
Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí, Gustavo? Me han dicho que esto es una vagabundería aquí. Dice, pues un momentico, don Emilio, tampoco así tan rápido. Entre y después nosotros hablamos. Don Ernesto, pase, venga, entre. Dice, no, es que las mujeres ahí están sublevadas, las mujeres de pueblo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto no se puede permitir. Dice, pero don Emilio, entre primero. Y nosotros hablamos aquí. La película se estaba acabando. Y entonces cuando mi tío Emilio cruza la mampara junto con mi padre Ernesto y ven en la pantalla mujeres... aquel espectáculo. Sí, claro. Y entonces un momento dice, Gustavo, hágame el favor, tráigame una silla para que nosotros analicemos esto. Pero la película se acabó como a los 10 minutos. Y le dijo, no, repita que esa película por orden de Emilio Paniagua, síndico municipal. Y entonces, claro, hubo que repetir la película. Después la mujer me decía, ese par de bandidos, ese par de sinvergüenza. Claro, todos los jueves eran los primeros en la puerta del cine. Claro. No, y gratis, entrada gratis. Es una cosa... Nada, pues te digo, yo viví en un audiolibro, yo nací en un audiolibro. Sí, hombre, sí, eso es verdad, es así. No, pero mira, yo te decía, y qué bueno, nada es casual, qué bueno que tú empezaste a hablar. Bueno, que me agarraste fuera de cámara, pero fuera de micrófono. Esa es la idea, claro. Es la idea, porque yo estaba viendo, en internet parece que se está librando otra batalla. En internet, o sea, la guerra de Ucrania, con todas las consecuencias que pueda tener, todas las sanciones, todo lo que implica el drama de la guerra, se libra en internet por igual. Y tú dijiste ahorita que los contadores de historias son la gente que publica en internet. No, y no solo, óyeme, yo en el 79, 78, 79, yo era un niño pequeño. Sí. Mi hermano mayor me llevaba 3 años, yo tenía 11 años y mi hermano 14. Y nosotros seguíamos la revolución sandinista desde para las casas. Desde la sastrería de Amado Vargas. Y entonces la mesa de corte de Amado era el mapa de operaciones. Exacto. Porque Amado iba explicando con una tijera, con un marcador, cuando agarraban Chinandega, donde están los sandinistas, donde estaba el ejército somocista. Y óyeme, eso era un toque de queda, como dicen ahora. Pero en la sastrería de Amado, solamente era una tertulia para seguir por radio la guerra, la guerra sandinista. O sea, lo que cambian son los medios. La naturaleza humana sigue siendo la misma, ¿no? De contar historias. Correcto. Y hoy en día la contamos por internet, la contamos por plataformas como Spotify, la contamos por TikTok. Parece que el internet se libra otra guerra, otra batalla, la conflagración es distinta a cómo se libra la batalla de por sí. Hay tanta furia, hay tanto fervor, tanta creencia, se desbordan las... No, pero fíjate que siempre ha sido así, Rubén, y ya en un plano menos de para las casas y más un poco del contexto, vamos a decir, global. Aunque mi universo de infancia y era... De hecho, nosotros no le decíamos para las casas, era túbano. Es decir, yo era tubanero, yo soy tubanero, porque se llamaba túbano para las casas hasta 1928. Y además no éramos azuanos, sino que éramos sanjuaneros, y un día para otro nos despertamos siendo azuanos. Exacto. Y ya finalizo con Padre Las Casas diciéndote, para entrar en ese análisis de internet, de que eso generó una crisis en Padre Las Casas. Sí, me imagino que sí. Sí, claro, y entonces el profesor del pueblo, don Niro Veló, hizo una carta que la firmaron los principales municipios pidiéndole al ilustre jefe de que cómo era posible que un pueblo de gente trabajadora como Padre Las Casas fuera a formar parte de una provincia de poetas y vagos como Azo. Entonces eso generó un cisma que duró 30 años más o menos, más. Eso se mantuvo desde el año 38, 40 años hasta el 80. Para que tú sepas, tuvieron que pasar 2 generaciones para que comenzaran a sentirse un poquito como de Azo. Los padres casenses, o sea, los tubaneros, Azo está a 55 kilómetros y San Juan está a 80. Cuando iban a la farmacia, preferían ir a 80 kilómetros, 30 kilómetros más San Juan, y no 30 kilómetros menos Azo. Wow. Y eso se reproduce en muchos pueblos. Estebanía La Charca, las matas de Farfán y San Juan, y así. Eso hay que decir. Pero
Fíjate que el tema de ahora le llamamos fake news y de esas cosas, ha existido desde siempre, desde la historia de la humanidad. La información y la desinformación, lo que cambian son los canales. Exacto. Son los canales. Y la distribución de esos canales. Y la distribución de esos canales. Por ejemplo, la gran fortuna... Ahora tiene muchísimo alcance. De los Rothschild, que es una de las familias banqueras más importantes, hay diferentes ramas. Y tiene un alto crecimiento a principios del siglo XIX, porque Rothschild envía un emisario especial para que le contara desde el terreno, en la batalla de Waterloo, cuál iba a ser el resultado. Porque originalmente las previsiones que tenían los medios de comunicación de la época frente a esa batalla, que además era mucho más lento el mundo en ese tiempo, es decir, el general Nelson contra el almirante Nelson contra el emperador Napoleón Bonaparte, que se libra en lo que hoy es Bélgica, en los campos de Bélgica, era de que Napoleón iba a ganar la batalla. Y de hecho la tenía prácticamente ganada, salvo de esas cosas que ocurren en la historia, un cruce de información. Y lo que hizo Rothschild fue comenzar a comprar los bonos del gobierno inglés, que eran bonos a perpetuidad, emitidos a perpetuidad, a descuento. Porque el gobierno, la economía de guerra, eso para entrar luego a lo de Ucrania, lo que ocurre ahora, tú tienes una economía de guerra. Y la economía de guerra, prácticamente el Estado asume la mayor parte de la responsabilidad y los controles de los sistemas de producción, ya desde esa época, ¿no? Desde la antigüedad. Y Rothschild se entera primero que quien gana la batalla es Inglaterra. Todos los bonos que compró a descuento se apreciaron, porque Inglaterra, claro, y por lo tanto compró a descuento, hizo una gran fortuna. Para los ingleses, Inglaterra estaba perdida. Así es. Y por lo tanto vendían y se desprendían de los bonos que habían comprado del gobierno inglés. Y lo vendían, si costaba 100, pues yo lo compraba en 10, 12 chelines o la moneda de la época, o las libras, ¿no? Exacto. Entonces, siempre ha habido desinformación y ha habido información. Y especulación como fruto. Por supuesto. Quiere decir, porque la guerra, uno de los efectos que tiene es que redistribuye los ingresos hacia una mayor concentración de la riqueza. No solo entre los países que están en guerra, sino si son economías grandes, a las economías de su entorno, a la economía mundo. Y por lo tanto, uno de los campos de batalla siempre es la información. Hoy la libramos a través del internet, hace 40 años a través de la televisión, hace 70 años a través de la radio, y hace 150 años a través del periódico. Exacto. Entonces, va cambiando, son canales, pero la naturaleza humana, vuelvo y te repito, sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Fernando González Nicolás está aquí acompañando a Gorocuya Félix. Mi querido Fernando. Va a haber un cruce de opiniones interesantes con respecto a este conflicto armado. Ahora volvemos al aire con Baos Radio y Fernando González Nicolás, y luego retomamos el tema de Ucrania y Rusia. Así que quédense ahí, vamos a ver una musiquita y nada, Baos Radio está en el aire. Fernando, cuéntame, ¿en qué están los negocios? ¿En qué está el emprendimiento aquí en el país? ¿Qué haces? Mira, yo me dedico a varias cosas, o a varias actividades, pero una de las actividades que más me lleva tiempo es la mesa redonda de los países de la Mancomunidad en la República Dominicana. Esta es una organización que tiene como objetivo el promover las relaciones bilaterales, económicas, políticas, sociales, económicas, entre la República Dominicana y los 54 países que componen la Mancomunidad en el mundo. Coincidencialmente, el lunes próximo es el Día Mundial de la Mancomunidad. Y antes de venir para acá estaba en el de celebrar o recordarle a los dominicanos en qué consiste la mancomunidad, qué es la mancomunidad y cómo esta agrupación de países influye económicamente sobre la República Dominicana, que para muchos de nosotros pasa desapercibido. La mancomunidad hoy en día, como son 54 países que están en todos los continentes del mundo, que son los países originalmente que fueron parte del Imperio Británico,
O sea, que son países que tienen una misma idiosincrasia, un mismo sistema político, un mismo sistema legal y un mismo sistema en general. O sea, uno va a cualquier ciudad de un país de la mancomunidad y son iguales. O sea, las calles se maneja a la izquierda. Las rotondas son una parte normal de las avenidas y las carreteras. La democracia es primordial. O sea, es más, cuando uno de esos 54 países rompe los lazos con la democracia, automáticamente es expulsado. Por eso es que el número de países cambia de un año a otro. Porque a veces son 53, son 52, pero hoy están todos ya en orden, porque Zimbabue, que era el que estaba un poco fuera de carril, ya entró de nuevo en el sistema democrático. Entonces estos países, para muchos de nosotros puede ser una sorpresa, tienen una influencia muy grande y muy importante en la economía dominicana. Por ejemplo, todos juntos después de Estados Unidos, son los mayores inversionistas en el país. También estos países... ¿No son los chinos? No, está bien, yo te lo dejé caer por si la moto. No. Una cacarita. Primero Estados Unidos, los países de la mancomunidad, después viene España, México, muy importante. Y China no está todavía. Sí. Ahora bien, por ejemplo, en un área, ellos tienen inversiones en la banca. Tienen Scotiabank, tienen JMMB, que es de Jamaica. Tienen inversiones en las bebidas alcohólicas, Brugal es una empresa británica. Seagrams. No. Otra compañía escocesa. Pero mantiene la dominicanidad. Sí. Tenemos también... inteligente. Tenemos empresas Gildan, por ejemplo, que son de las más grandes en zona franca, a nivel de textiles, tejidos. Tenemos también, será una sorpresa también conocer que los inversionistas de Sri Lanka, Sri Lanka, que está al lado de la India, son los mayores inversionistas allá en zona franca también de textiles. Son los que operan la operación que está allá en la frontera con Haití, que es algo importante. También tenemos en comunicación, en electricidad, eran los primeros inversionistas. Han ido saliendo de esas inversiones, pero en un momento dado fueron que lideraron a nivel financiero, como inversionistas, el proceso de privatización de la generación eléctrica. No la distribución. La generación fue un éxito, no tanto la distribución. O sea que, bueno, y me faltó, que es la más importante inversión de todas, que es en la minería. O sea, al ser las grandes empresas mineras del mundo, venir de los países de la mancomunidad, como son Canadá, Inglaterra, Australia, Trinidad, África del Sur. Entonces, las principales mineras que operan en República Dominicana son procedentes de la mancomunidad. Que, por cierto, son empresas con una escuela o con una tradición de minería responsable. ¿Por qué? Porque en sus países se les obliga a ser responsables allá mismo, pero también en los países donde operan. Si no tienen efectos colaterales allá en sus países. Para sorpresa también, la minería se ha convertido en el primer rubro de exportación que tiene la República Dominicana. Muchos de nosotros creen que es la zona franca, que es el tabaco, que es pero el rubro mayor que en las exportaciones de 2021 fue el oro. Y además de ser el rubro más importante, coincidencialmente va a mercados de la mancomunidad. O sea, entre Canadá y la India, es otra premisa, vamos a decir. La India se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de República Dominicana. En el 2021, República Dominicana le exportó a la India
cerca de 700 millones de dólares, que en términos de exportaciones son mucho dinero. La cataloga como el número 3, el número 4, contando con Haití. Primero está Estados Unidos, Haití como segundo destino de exportación, Suiza sorpresivamente, con el oro también, y viene entonces la India, el número 4. Eso es muy significativo porque la India hace 5 años, hace 10 años, era absolutamente, no significaba, no había ningún tipo de relación. O sea, las importaciones y las exportaciones eran muy pocas, no había embajada, no había, pero a partir del año 2006 se establece un consulado general aquí en República Dominicana, que por cierto fui yo el primer cónsul de la India, general de la India, y a los 20 días el gobierno dominicano nombró en la India a un embajador dominicano en Delhi, y ese fue el amigo Hans Dannenberg. Nosotros los dos comenzamos juntos, pero en esa época la relación era muy poca. No, pero ahora ustedes construyeron una gran cosa. Yo fui a la India en esa época. Sí, me acuerdo de Maravilla. Sí, yo fui. Y me acuerdo, y también hay algo ya que culmina, algo que expresa o confirma el desarrollo que ha tenido esa relación, no solamente la parte económica, sino también que acaban de nombrar un embajador con base en Santo Domingo, que ahora vino en enero y está ya buscando casa, ya está. Y por cierto, para concluir, el lunes que viene, el lunes 14, se celebra el Día Mundial de la Mancomunidad. Y nosotros, como Mesa de la Mancomunidad, lo vamos a celebrar. ¿Por qué la Mancomunidad, a pesar de lo que dices, que tienen inversiones, que están muy cerca de nosotros, que están ahí, por qué están tan lejos de nuestra conciencia? Porque nosotros miramos al Caribe quizá, y miramos hacia Latinoamérica y no contemplamos el Caribe como un todo, nos vemos como parte del Caribe. Es un asunto histórico, y aquí Guaracuya, que está ahorita, me pueda ayudar mejor con esto. Fíjate, cuando yo estudié en La Salle, ¿verdad? Y tú coges los libros de La Salle y cuando salía el mapa del Caribe, salía Cuba, Haití, República Dominicana, la isla y Puerto Rico. Ya, las Antillas mayores. Las Antillas menores, yo no sé por qué, pero no aparecían. No. Bien. No siempre nos dividían mayores y las menores. Pero tú coges los libros de esa época, que yo lo he cogido porque en el tema tengo muchos años en el tema. No parecían Jamaica, yo creo que Jamaica era y a veces Jamaica no parecía Trinidad, Barbados, ni nada de eso. ¿Por qué? Primero, en esa época ellos eran colonias. Entonces, desde el punto de vista no tenían como esa, eso es lo primero. No tenía soberanía. Entonces lo segundo es que nosotros nos concentramos mucho, los dominicanos, en los países, como se le llaman. El mundo es Miami y Nueva York. Exacto. Están ahí México y los otros países latinoamericanos que tenemos relación, pero lo importante es Miami. ¿Qué pasa? Eso hizo, y también que los dominicanos no viajábamos cuando Trujillo. El viajar era un privilegio para algunos solamente, porque los pasaportes lo tenían en interior y policía. Cuando tú viajaras, mandaba a solicitar el pasaporte, a ver si te dejaban salir. O sea que no había ese flujo de personas. Después vino en el 65, cuando la guerra, ahí sí hubo un flujo grande para Estados Unidos y eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros, los dominicanos, hemos crecido un poco, vemos el mundo de una forma un poco diferente, o sea que solamente nosotros aquí. No, pero somos isleños. Pero bueno, cuando uno va, por ejemplo, a Londres, y ahí cuando yo fui la primera vez, o cuando iba más, me di cuenta, pero hay un mundo que no es el de nosotros. Yo vi un mapa de la India, vi un mapa de África, vi un mapa de Asia, y como que aquí eso no se veía muy escasamente.
Pero eso está cambiando, señores. Está ya. Sí, no. Una vez tú pones los pies en Asia, tú te das cuenta de lo grande que es el mundo. Pero, ¿qué más, qué importancia práctica tiene la comunidad en este momento? Sí, fíjate, la teoría nuestra ha sido la siguiente. Fíjate, en estos días salió una foto de hace 40 años, la primera misión empresarial dominicana al Caribe inglés, al Caribe británico. Hace 40 años. Estaba coincidencialmente el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de esa época. Yo la vi la foto. Juan Prince Vidal, que estaba Marcelo San Miguel, que era el presidente de la Cámara Americana. Estaba don Mario Cabrera, que era presidente del CONEP. Y estaba Manuel Enrique Tavares, estaba Andrés Freite, y estaba yo. Esa fue la primera vez que nos embaucamos así a conocer cosas nuevas. Y pasando el tiempo, varios años, pocos años después de eso, fundamos la Cámara Británica de Comercio. En esa época, Gran Bretaña, ese imperio, solamente le vendíamos al año $10 millones solamente. Aquí no había embajada. Usted iba a los supermercados y aquí no había un producto inglés en los supermercados. Los carros ingleses ya han pasado de moda, que eran los outing. O sea, usted no veía carros ingleses en la calle. O sea que las relaciones estaban en su mínima expresión. Fundamos la Cámara, comenzamos a trabajar, y a través de los años Gran Bretaña vuelve otra vez a tener relaciones con nosotros. Se abren las embajadas, la de nosotros allá en Londres, ellos abrieron aquí, y vimos cómo trajimos inversiones de Inglaterra cuando se desarrolló el sector eléctrico. O sea, se fueron haciendo la industria bananera orgánica se desarrolló. Entonces dijimos, bueno, si nosotros pudimos desarrollar relaciones con Gran Bretaña, que es la madre patria en un sentido, lo podemos hacer también con el Caribe inglés. Lo podemos hacer también con los otros países. Está más cerca, pero también lo podemos hacer con la India, lo podemos hacer con Malasia, lo podemos hacer con Australia, lo podemos hacer con Nueva Zelanda, con África del Sur. Y entonces hemos ido, vamos a decir, empujando, y ya vemos que tenemos embajadores dominicanos, por ejemplo, en África del Sur, que cuando íbamos a pensar en eso. Tenemos embajadores en la India, Trinidad y Tobago, tenemos embajadores en Jamaica, bueno, y así sucesivamente. También tenemos cónsules de esos países aquí. O sea que eso hace que las relaciones vayan fomentándose. Porque voy y repito, y contestando la pregunta original, señores, estamos ante son 54 países, muchos de ellos son muy ricos, muy educados, con muchos recursos para invertir, y que ya o sea, ya lo que pasa es que no nos damos cuenta. O sea, ya los países de la Mancomunidad tienen miles de millones invertidos en República Dominicana, en minería, en el ron Brugal, en los bancos, en el cable submarino, o sea, en muchas cosas ya tienen. Lo que tenemos que hacer es que vengan más, y esa es la función nuestra, que es de facilitar ese intercambio privado, porque nosotros en la mesa también fomentamos las cámaras binacionales de comercio de los países de la Mancomunidad, que realmente son los actores. Porque tenemos, por ejemplo, la Cámara Británica de Comercio, que es la segunda más importante del país, y muy activa, y muy institucional, ya tiene 35 años de existencia. Tenemos la Cámara Canadiense, que también hace su actividad con Canadá. Tenemos la Cámara de Comercio de la India, tenemos la Cámara de Comercio de Guyana, tenemos la Cámara reciente de Jamaica, que por cierto hoy tengo el compromiso con ellos. Entonces esas cámaras están junto con nosotros en la mesa de la Mancomunidad, y trabajamos juntos, y nosotros le damos apoyo, y yo creo que es una estructura, y estamos muy de cerca con la parte local. O sea, tenemos acuerdos de colaboración entre la mesa de la Mancomunidad y las cámaras, con la Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana, FEDOCámara.
Usted dirá, bueno, Fedocámara, ¿y para qué eso? Para lo siguiente. Fedocámara es el gremio privado dominicano con más presencia en el país. No hay ninguna otra organización privada gremial que tenga una oficina instalada y activa y representativa en cada provincia del país. O sea, que en Dajabón están allá presentes, están en Pedernales, están en Higüey, están en La Romana, están en Santiago, están en Samaná. Entonces, con el acuerdo, ¿qué logramos? Es de mutuo, que no, mañana de Nueva Zelanda nosotros recibimos una notificación que están interesados en algo que tiene que ver en Dajabón, por ejemplo. Entonces, a través de nosotros ponemos ese interés de Nueva Zelanda con la Cámara de Comercio en Dajabón. Y así ellos se conectan entre ellos y ellos progresan con su posible idea empresarial. Igualmente, cuando alguien en Pedernales quiere hacer un contacto en el Canadá para venderle X cosas o comprarle, para venderle pescado. El pescado, por ejemplo, entonces a través nuestro nosotros lo ponemos entonces en contacto con la embajada aquí canadiense, con el departamento comercial, y entonces ellos se conectan de esa forma. Y de esa forma así que se van creciendo las relaciones económicas y comerciales en todos los países. Bueno, mucha suerte con esta celebración y éxitos. Perfecto, no, gracias. A ustedes quédense ahí. Ese era Fernando González Nicolás, que va a estar con nosotros en repetidas ocasiones en el futuro inmediato. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con Jorge González Fonseca. No, en los barrios aquí. Ya estamos en el aire. Mira, Jorge González Fonseca está con nosotros. Óyeme, la noticia más esperada. Hola, ¿cómo tú estás? Gracias bien. Por la invitación. No, feliz de que estés aquí. Cuéntame. Igual. Cuéntame. O sea, que te llegaron los 500 pesos para que viniera el programa. Se le llegaba a tiempo. Me llegó por WeTransfer. Dije la noticia más esperada. Volvió Modafoca Galería. Sí, después de 12 años. 12 años. En pausa de espacio físico fijo. Sí. Aunque hemos seguido trabajando en otras estructuras y durante 4 o 5 años estuve montando exposiciones en espacios pop-up, interviniendo espacios como bares, algunos restaurantes y espacios que se prestaban para hacer alguna propuesta expositiva, pero veníamos maquinando la idea de retomar el espacio físico fijo y coincidió que necesitábamos una oficina nueva y entonces a final del 2019 la conseguimos. Y conseguimos, pero porque el mismo esquema de espacio que teníamos en la primera galería, que fue la primera oficina, lo conseguimos en esta. Lo único que era súper más chulo el ambiente, el entorno, la vegetación que tiene, la propiedad en sí, la casa tiene una personalidad arquitectónica muy interesante. Yo soy fan, tú sabes, de los hierros, de la arquitectura, bloc calado. Tiene hierro, tiene arquitectura, tiene bloc calado. Exacto. Y tiene un monoespacio. A la entrada tiene 3 terrazas. Wow. Y entonces cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, mira, aquí es. Sí. Y entonces... ¿Dónde está el espacio? Estamos en la avenida Bolívar, en la 1056, frente a la entrada de la Pucamaima, en la esquina de Los Robles, en el segundo piso. Y teníamos idea de abrir en el 2020, para esta fecha del 2020.
¿Tú supiste? Sí. Coño, ¿qué pasó? No, pues. Me he reído con este señor desde que llegué. No, y eso que tú no lo has visto bebiendo. Y sobre todo Coca-Cola Light. Sí. Yo no puedo hacer publicidad, pero da igual, ¿no? Sí. Tú sabes que ese tiempo que Va a mandar forzoso. la factura de Coca-Cola. Ese tiempo forzoso nos sirvió para No, a mí me gustó lo que tú dijiste, que tiene un monoespacio. Entonces quiere decir que hay un mono que te recibe allá cuando tú vas, ¿no? Con un sombrerito, sí, con un sombrero, un pañuelo colgando del brazo. Buenísimo, por eso me encantó esa idea, ¿no? Sí, tú sabes, es que hay que innovar. Sí, no, lo veo como bastante innovador. Ser únicos. Y seguro es de la más comunidad, como decía Fernando, que viene ese mono. Es un mono manco. Sí, claro, más comunidad. Cuidado, porque ahorita te acusan de racista. No, al contrario, estamos diciendo de un mono que recibe eso, que es un espacio. Ahí Pero parte del mono y el manco fueron como parte de la idea inicial de ese replanteamiento, pero que teníamos, o sea, ese momento forzoso del 2020 de frenar el plan nos llevó a repensar cómo es nuestra práctica. Como nuestra práctica de investigación y como nuestra práctica de presentar la cultura y construir la cultura y la identidad. Y yo entendía que sí, que un espacio era algo que necesitábamos, pero entendimos también que necesitábamos algo mucho más amplio. Entonces, seguimos dándole vuelta y caímos en la conclusión de que acabamos de cumplir 18 años. O sea, Modafoca, ya somos mayorcitos, tenemos cédula y en algunos sitios se puede beber. Sí. Entonces, no están mayores, son 18 que tienen. Y entonces, durante esos 18 años hemos tenido mucha investigación sobre la gráfica popular dominicana, sobre la gráfica vernácula y muchos otros fenómenos que giran alrededor de eso. El lenguaje, la estética, no solamente el tema del diseño gráfico, tipografía, arte, en todos los sentidos. Y entonces entendimos que necesitábamos un archivo, un espacio de archivo también, donde pudiéramos tener esa documentación, porque una de las cosas que nosotros veíamos siempre que sucedía era que hacíamos exposiciones y no quedaba un documento que registrara que eso sucedió. Lo intentamos hacer en unas primeras exposiciones en el 2005, 2006, pero la galería era un espacio, era como nuestras relaciones públicas y nuestras relaciones con la comunidad de creadores, y lo es todavía. Pero no es una unidad, no, en ese momento no era una unidad de negocio formal. Y entonces no teníamos los recursos necesarios como para tener una publicación de catálogo de cada una de las exposiciones que hacíamos. Entonces, pero sí habían una documentación que tenía una forma particular, o sea, fotográfica en cuanto a textos que publicábamos. Y entendíamos que ahora necesitábamos como que ver dónde podíamos alojar toda esa información y dónde podíamos extender las exposiciones que hagamos. Y entonces ideamos lo que llamamos el documento Modafoca. Es una página web donde estamos, es una página web viva donde estamos alojando todos los hallazgos y todos los avances de investigación en esos diferentes temas que a nosotros nos causan curiosidad. Y entonces entendimos que ahí empieza todo,
ahí empieza nuestro interés en el trabajo, por ejemplo, de Lolo Jackson, que es el que pinta las bancadas puestas. Exacto. Ahí es que empieza, ese interés empieza ahí, y empieza como una serie de documentos y fotografía y material que tenemos. Una entrevista del 2004 que le hicimos con una grabadora. Tenemos material fotográfico, tenemos documentación de una exposición donde Lolo Jackson fue como un actor principal, y ahora estamos trabajando en un documental para Lolo Jackson. Eso funciona para alojar toda esa documentación y eventualmente utilizar cualquier proyecto que surja de ahí, utilizar la galería como apoyo. Entonces, así como por ejemplo, hay una investigación ongoing de Carlos Alberto Goico. Sí. Hay una exploración sobre las guaguas, la gráfica de las guaguas públicas. Sí. Hay una serie de temas similares. Pirín no está ahí. Pirín está, pero yo no me he puesto a organizarlo todavía. No. pero sí. Con Pirín tú tienes para... No, y lo interesante es que hay, bueno, el documental de Oscar Chaveve, que está en Vimeo, del caso Pirín. Hay un par de cuentas en Instagram que documentan el trabajo de Pirín. Sánchez tiene un trabajo hecho bastante interesante. Mucha documentación sobre Pirín. Pero en algunos momentos sí vamos a tener conexión con esos otros trabajos de documentación que se hacen, pero por ejemplo lo de las guaguas públicas estamos preparando para el calendario de la galería algo para finales de año, donde esa investigación va a coger una forma y se va a presentar en un espacio expositivo, y entonces ahora salimos con esas dos propuestas. ¿Con qué artista tú vas a inaugurar la casa? Acabamos de inaugurar con Carla Javier. Ajá. Ella es una dominicana norteamericana. Ella es hija de Stanley Javier y nieta de Julián Javier. Qué bien. Sí, sí. Interesante. Y no tiene nada que ver con pelota. Eso te iba a decir que era una pelotera enganchada artista. O sea, no es una artista que no quiere engancharse con nada. Nada. Carla Javier, ella es ilustradora y hizo una maestría en print media en Portland, Oregon, y vive allá. Entonces, desde hace ya varios años, digo yo que sí se enganchó con el grabado y hace mucho lino grabado. Ha estado muy involucrada en la escena de la industria del print allá en Portland también, pero aparte hace tatuaje, monta skateboard, es atleta de skateboard firmada, es ilustradora. Tú sabes, Rubén, en la inauguración tatuaje gratis. Tú que tenías la ilusión de un tatuaje. Sí, claro. De eso de un ancla, ¿no? Sí. Marinero. Con una banderita. Sí, claro. Y el nombre de una chica. Claro. Sí, qué bien. Ya ustedes me tienen mi futuro hecho. No, el futuro no, el tatuaje, sí, porque no es lo mismo que el futuro. Sigue hablando, por favor. Pues estamos inaugurando con la primera exposición individual de Carla Javier. Se llama Rialenga. Ese es su nombre bajo el cual ella presenta como todo su trabajo de ilustración y de tatuaje. Entonces, es un cuerpo de trabajo que ella ha desarrollado durante pandemia. Empezó un poco antes de pandemia y presenta todo su proceso primero de conceptualización de una serie de personajes que surgen como de la nostalgia, porque ella creció, tú sabes, entre campos. O sea, todos los campos de Estados Unidos, me imagino que su papá jugando pelota para varios equipos, ella lo que hacía era montar caballo y vivir entre la naturaleza. Su mamá también era muy muy amante de la naturaleza, y entonces la contraparte aquí era, ellos son de San Francisco de Macorís, tenían una propiedad en Jarabacoa, y eso era como su vida, el campo. Y mucho del contenido de su trabajo tiene que ver con ese imaginario y esa mezcla como de referentes de Diablo Cojuelo, de caballos. Es
la presencia de los caballos es bastante marcada. Y una serie de animales mágicos, en unos escenarios bien mágicos también, en un entorno rural. Y entonces se presenta, ella hace unos manchados de acuarela, que es donde ella hace unos primeros planteamientos de forma, y luego vemos cómo eso se va traduciendo en diferentes lenguajes gráficos, como dibujo a tinta china, dibujo con acrílico, la parte del grabado, donde hace unas composiciones mucho más complejas. Y entonces tenemos una selección de 7 grabados en ediciones limitadas y alrededor de 10 o 12 piezas únicas, que son piezas de ilustración en diferentes soportes y en diferentes técnicas. O sea que todo el mundo para Modafoca. ¿Cómo se llama la galería? Modafoca. Galería. Sí. Modafoca. Galería Modafoca. Modafoca Galería. Que cambiaron el nombre. Sí. Tú sabes que hoy y mañana tenemos un pop-up shop allá, en colaboración con varias marcas, una marca de Puerto Rico, que se llama Sixne, con RD Store, Modafoca con productos de nosotros y con Leblanc Studio. ¿Van a tener franela? T-shirts, volvemos con esa selección de productos, de gorra. Qué bien. Ahora no le llaman franela eso. Estamos desfasados. Sí. Ya no es franela. La franela que se pone abajo de la camisa. Pero hay de esa también. Sí, mangú, ¿no? Y mañana después de las 6 de la tarde hay como música, va a haber un brindis y va a haber como... ¿Es gratis el brindis? Es gratis. No, entonces vamos. ¿A partir de qué hora? Y vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Ya tú sabes, vamos Fernando. a estar también entre medio, todavía continúa la exposición, que va a durar 1 mes y medio, y bueno, ahí hay arte, cultura, moda, todo junto. Los Robles, esquina Bolívar. Es correcto. En la misma esquina, en el segundo piso. Ahí está un ingeniero. Una financiera ahí abajo. Sí. Y nosotros estamos en el segundo piso. Exacto. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Jorge González Fonseca se queda aquí un ratico más y volvemos con Guarocuya Félix. No, quédate ahí, Jorge, porque y el tema interesante. El tema. Bueno, el frío. Sí, el tema. Modafoca. Sí, pero está bien. Las focas no son de frío, es de Modafoca. Bueno, vamos a una pausa en lo que dilucidamos de dónde son las focas de moda. Sí. Y en la Bolívar. Sí, en la Bolívar. En la Bolívar. Ok. Bien. Gracias por el caos, Guarocuya. Gracias. Sí. Saludos. Sí. Siempre. Guarocuya, parece ser que el mundo está contemplando volver al oro. ¿Al loro o al oro? Al oro. Porque el loro siempre estamos en el loro. El loro está en peligro de extinción. Bueno, vamos a hacer un segmento ahora un poquito menos de padre las casas, ¿no? Sí, menos de padre las casas. No, fíjate, siempre que hay crisis, sobre todo que afecta a los mercados financieros, en caso de la pandemia, entonces, por supuesto que tiene efecto en los mercados financieros, o la crisis financiera del año 2008, o la actual guerra entre Rusia o la invasión de Rusia sí, porque todavía Ucrania. No ha escalado el nivel de guerra. Bueno, es una guerra. Bueno, es una guerra, sí. Realmente es una guerra asimétrica, pero es una guerra desigual. Coge piedra para lo más chiquito. Es un poquito más complejo. Sí, un poquito más complejo. Pero el tema es que el oro se convierte, y lo ha sido a través de la historia de la humanidad. Fíjate que he mencionado varias veces la historia de la humanidad, la naturaleza humana, y cosas que más o menos se mantienen inalterables en el ser humano, que no cambian los medios, cambia la tecnología, pero las motivaciones siguen siendo las mismas. Y el oro siempre ha sido un valor un bien que se utiliza como un valor de refugio. De hecho, cuando tú tienes dificultades en los mercados bursátiles, en los mercados de valores,
el refugio fundamental es el oro, sube el oro, porque entonces se incrementa la demanda de oro. Y cuando tú tienes mucha incertidumbre en los mercados financieros, el refugio natural es el oro. Por lo tanto, tú vas a encontrar que ese es un péndulo, es un ciclo que se da con el oro como valor de refugio. Y por lo tanto, en este momento, el precio del oro crece, se dispara, precisamente por el nivel de incertidumbre en algunos mercados financieros centrales, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, ¿en qué año fue que Richard Nixon acabó? 1972. Que acabó con las reservas. No acabó, no fue que él se las robó, ni mucho menos. No. Acabó con las reservas de oro. No, tampoco, no fue eso. No, para nada. Para eso tenemos que ir a la final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Comienzan ya los diálogos entre lo que se conocen como las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ya en el año... repartirse el mundo. Comienza desde un poquito antes, desde la primera reunión en Yalta. Hay una redistribución, porque ya el mundo estaba bastante repartido. Exacto. Lo que es una redistribución del poder, porque ya Estados Unidos sale como la primera potencia del mundo occidental, bastante consolidada, desplaza totalmente a Inglaterra, desplaza a Francia, que ya era una potencia que venía en decadencia en el siglo XIX, y Alemania, que era una potencia emergente, queda totalmente disminuida. Entonces quedan dos grandes potencias, una potencia económico-militar, que es Estados Unidos, y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, que queda como una gran potencia militar. Se da la primera reunión, que se conoce como la reunión en Yalta, lo que hoy es Irán. Ya existía Irán, pero lo que es el Estado moderno de Irán. Ahí hay una primera reunión para ver exactamente cuál iba a ser el nuevo orden global después de la finalizada la guerra. Se veía que ya había una correlación de fuerza a favor de los aliados occidentales más Rusia. Pero no es hasta el año 47, después de la reunión de Bretton Woods, que es donde nacen los organismos que hoy conocemos como Fondo Monetario y el Banco Mundial, que dan una nueva arquitectura financiera, que era una preocupación tanto de los Estados Unidos y de manera principal de los ingleses, porque los ingleses eran que estaban perdiendo el espacio y que habían ganado durante todo el siglo, final del siglo XVIII, se consolida durante todo el siglo XIX y se desplaza prácticamente a Estados Unidos desde el punto de vista de ser el principal centro financiero global. Esto hace que el acuerdo que se establece es que se iba a emitir una moneda de reserva originalmente. Esa era la propuesta de los ingleses. Estados Unidos entendía que no, porque quería impulsar a su propia moneda, que es el dólar, como la moneda vehículo del comercio global. Efectivamente lo consigue, y se establece que esa moneda vehículo de referencia, que luego terminaría siendo el dólar de manera indirecta, iba a tener un respaldo en oro. Era una especie de sistema monetario basado en el oro como respaldo, pero sin volver al viejo sistema rígido del patrón oro, que había tenido predominancia entre antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, principios del XX, y luego un pequeño interregno de bastante inestabilidad monetaria por un lado, y luego patrón oro por otro, tratando de buscar estabilidad monetaria. Y bueno, se pensó que este sistema le iba a dar cierta estabilidad al comercio global. El tema del patrón oro es la rigidez para emitir liquidez frente al crecimiento de las economías. Si te crece la productividad porque desarrollas una nueva tecnología, imagínate que Modafoca ahora desarrolla una nueva tecnología para hacer diseños gráficos impresos en camisetas, que lo hace mucho más rápido que cualquier otra tecnología en el mundo. El oro no es rápido. No, el oro como patrón de como reserva, como patrón de reserva, solamente crecía en la medida que tú incorporabas más oro, y el oro se extrae de minas, oro de aluvión, pero en este caso por la necesidad. Evidentemente que esa tecnología necesita mayor liquidez para que la gente pueda comprar mucho más camisetas, que son más baratas, se la puedes globalizar, la puedes segmentar, porque esa tecnología te lo permite. Entonces el patrón oro es muy rígido. Lo que hizo Estados Unidos fue, Nixon en el año 72, decir, ok, a partir de ahora
yo no voy a devolver, si tú vas, una onza de oro costaba X cantidad de dólares. A partir de ahora simplemente no tienes respaldo el dólar en oro y punto, no puedes ir a la Reserva Federal a buscar el oro equivalente a la cantidad de dólares que tú tienes como reserva. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno francés, liderado por Charles de Gaulle, cada dólar que le entraba al Banco de Francia, iba a la Reserva Federal y decía, ok, deme mi equivalente en oro, y comenzó a acumular reservas de oro. Exacto. Entonces Estados Unidos es un poquito más complicada la historia, lo está haciendo muy simple, dice, ok, esto hay que detenerlo porque al final vamos a perder toda la reserva de oro, pero al mismo tiempo la economía mundo necesita mayor flexibilidad de las diferentes monedas, sobre todo del oro, para que sea... ¿Por qué Francia hacía eso? Mientras que la motivación no es exactamente económica, la motivación siempre es política. Sí. Y Francia no era miembro de la OTAN. Fíjate, ahora que estamos hablando de Ucrania, Francia no era miembro de la OTAN, no fue miembro fundador de la OTAN, porque Francia era partidario de ser una potencia nuclear autónoma, sin estar incorporada en un mando único bajo el liderazgo de Estados Unidos. Sí. Entonces, digamos que la economía, en este caso, desde el objetivo nacional político, se convierte solo en un instrumento, aunque el objetivo luego termine siendo económico. Pero la economía en ese caso es un instrumento, un objetivo mucho mayor. ¿Y como por qué hacerlo fácil si lo podemos complicar? Esa es una forma de verlo, por supuesto. Muy francés. Digamos que los franceses tienen una visión geopolítica diferente a la que tiene Estados Unidos, porque Francia se ha resistido a ser una potencia de menor categoría que la que llegó a tener, por ejemplo, en su máximo nivel de esplendor con Napoleón. Entonces, eso está digamos, en la conformación del Estado moderno francés. Del ADN. Del ADN del Estado moderno francés, porque no siempre fue así. La historia de Europa es una historia de fragmentación, de pequeños estados y de pequeños nacionalismos encontrados bajo grandes estados, hoy mucho más maduros, como sería el Estado francés, el Estado español. Alemania como Estado unificado es de ayer. De hecho, el Estado dominicano es mucho más viejo que el Estado alemán, que es desde 1870, la Alemania que más o menos conocemos hoy. O el caso de Italia, que es mucho más reciente todavía, es de 1877 aproximadamente. Y nosotros como Estado surgimos en una primera etapa en 1844, es decir, somos más viejos que el Estado moderno italiano o el Estado moderno alemán. Digamos que eso está en el ADN del Estado francés, ¿no? Fíjate que mucho de esto que estamos hablando y que comienza con el patrón oro, en el fondo subyace como parte de las motivaciones de por qué Rusia toma la iniciativa de ocupar el territorio de Ucrania. En el fondo, vuelvo a lo mismo, la naturaleza humana no cambia en ese sentido. Y lo que nosotros estamos mirando es una guerra de frontera, prácticamente como si fuese una guerra del siglo XVII o del siglo XVIII. Es paradójico, ¿no? De que en el siglo XXI todavía estemos en una guerra de establecimiento prácticamente de fronteras, que es lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Parece ser, bueno, muchos dicen, para mí es un poco simplista, que esta es una guerra de negocios, pero sin embargo ha cobrado vidas ya, y hay gente desplazada y... Toda guerra es un negocio. Toda guerra es un negocio, pero no hay guerras... Pero la motivación rusa originalmente no es un tema de negocios. Exacto. Aunque subyace el tema económico, pero no es un tema de negocios. Para Rusia es un tema que tiene que ver con lo que sería la percepción que ellos tienen de su propio espacio vital. Y voy a tratar de explicarme a mí mismo en esta afirmación. Si bien es cierto que Rusia es el estado que tiene el territorio más grande en el planeta,
la mayor parte de ese territorio es inhabitable, no pueden desarrollarse grandes ciudades por el clima. De hecho, si tomásemos un mapa, la mayoría de la población está concentrada en el sur de ese territorio y más en el sur este, no en el sur oeste, sino en el sureste, en torno a lo que hoy es Moscú, está más disperso. Y luego tiene poblaciones más o menos pequeñas, y un poco en el norte, hacia la salida del Mar del Norte, lo que es San Petersburgo, que precisamente la crea Pedro el Grande para tener una salida al norte en un territorio que conquista a lo que hoy son los países nórdicos, lo que es Suecia, hoy en día era un territorio sueco. Precisamente porque Rusia, a pesar de tener un territorio tan grande, prácticamente no tiene salida a mares importantes. Tiene salida al mar en el norte, a un mar bastante hostil, que son los mares del norte, y en el sur, en el Mar Negro, que es un lago grande, que se conecta con otro lago un poquito más grande, que es el Mar Mediterráneo, pero no da salida a ninguno de los grandes océanos. Y por lo tanto, Rusia, en la construcción de como Estado moderno, siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que comienza a consolidar y a construir fronteras y a consolidarse como ese, vuelvo y reitero, como ese Estado moderno, se da cuenta de que es un territorio en el sur de lo que hoy es Rusia bastante llano, o sea, es lo que se conoce como la parte euroasiática, porque tú puedes ir desde Gibraltar hasta Pekín por tierra. O sea, no lo vemos casi nunca así, pero es una sola masa continental. Tú sales andando a Gibraltar y puedes llegar a Pekín o al Pacífico desde el Mediterráneo por tierra. De hecho, hay un documental muy bonito en YouTube. Toma unos 3 o 4 días más o menos recorrer. Pero fíjate que Rusia lo que intenta es establecer las fronteras cada vez más lejos de su punto neurálgico, que es Moscú, que es como el gran punto de referencia. Y por lo tanto lo que hace es siempre extender las fronteras hacia el este, tratando de llevarla lo más lejos posible y preservando de esa experiencia de poner distancia, no solo de la invasión napoleónica, sino la invasión alemana también, y de múltiples otras invasiones, no solo y guerras locales y territoriales en esta región. Y por lo tanto eso le llama una guerra de frontera. Y de dominios. Sí, pero para establecer esa frontera que me permita preservar lo que ya tengo consolidado, que pongo como punto de referencia es Moscú, ¿no? Que sería. Por eso es una guerra de fronteras, la guerra con Ucrania, ¿no? Porque Ucrania en su origen era un territorio de lo que hoy es Rusia. Y por lo tanto la frontera estaba más al este de lo que está hoy como Ucrania como república independiente. Esto no justifica la guerra. Yo creo que no hay ninguna justificación humana para ninguna agresión de un ser humano sobre otro. Yo creo que la guerra es la peor de las decisiones humanas, porque los resultados siempre son negativos. No hay un solo resultado positivo de la guerra. Las guerras dejan destrucción, generan muerte, y además las guerras perviven por generaciones. Las guerras duelen mucho. Generaciones, son sociedades divididas, ¿no? Y no las pelean quienes las deciden. Tampoco. Por supuesto que no. Siempre quien termina perdiendo son digamos, de una sociedad más capitalista, y dirían que son los trabajadores los que terminan perdiendo la guerra y peleando las guerras y sufriendo las consecuencias de la guerra, tanto las restricciones económicas como las restricciones físicas, que van más allá de lo económico, o las restricciones espirituales, o la destrucción espiritual que conlleva una guerra en sí. Originalmente este programa estaba previsto para que nosotros habláramos de las consecuencias económicas de esta guerra. Las consecuencias económicas están por verse todavía, en el sentido de que la guerra, no comienza el día 24 de febrero. Es una guerra que lleva muchos más años. Digamos que ese es un punto álgido de ese enfrentamiento de Rusia tratando de recuperar las viejas fronteras de la entonces Unión Soviética, que se desmoronan a partir del año 89 y sobre todo del año 91, 92 con el desmembramiento de la Unión Soviética.
y la creación de múltiples estados y de pequeñas repúblicas y estados nacionales, muchas de esas repúblicas creadas por el mismo Estado soviético como un mecanismo de contención también fronterizo. Entonces, lo que estamos mirando es un punto álgido de ese enfrentamiento de esa Rusia que cae en un punto muy bajo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, a una recuperación digamos económica basada en la exportación de bienes primarios como es el petróleo y el gas natural, fundamentalmente hacia la Unión Europea, es decir, hacia el este. Las consecuencias, digo, están por verse. Es verdad que tenemos consecuencias inmediatas como el precio de los combustibles que es impactado más por la incertidumbre que por la falta de oferta. Exacto. Es más la incertidumbre que podemos tener de qué tanto tiempo puede durar la guerra a futuro, ¿no? Y por lo tanto eso impacta el precio de combustibles que se genera en un mercado de futuros. Es decir, el petróleo que tú me vas a entregar a 90 días lo compro hoy, ¿no? Pero no me lo entregas hoy, me lo entregas en 90 días. Entonces, pero en 90 días no sé exactamente cómo estará la correlación de fuerzas en esta ocupación por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? O la reacción que puede tener la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces lo que estamos mirando es simplemente, bueno, no simplemente, es la complejidad de la geopolítica permeando las decisiones económicas. No son las decisiones económicas que están permeando las decisiones geopolíticas, a la inversa, son las decisiones geopolíticas que en este momento están permeando las decisiones económicas. Por ejemplo, Alemania no se suma totalmente a las sanciones frente a Rusia. ¿Por qué? Porque Alemania depende un 40% de la producción de energía alemana del gas de origen ruso y del petróleo ruso. Y por lo tanto el impacto inmediato en los precios lo tiene la Unión Europea. Es verdad que también lo tenemos nosotros en América, impacta el resto del mundo y a República Dominicana de manera muy particular. Precio de los combustibles, ese es un impacto, pero también nos impacta por turismo, nos impacta por comercio, que es decir, tenemos múltiples impactos de lo que es ese enfrentamiento en ese territorio. Bien, hemos terminado el programa. No se ha dicho la última palabra en cuanto a este tema, este interesantísimo tema que aborda Guarocuya Félix, economista, un hombre con un sentido del humor devastador y un amigo sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. No, yo estoy orgulloso. ¿Cómo se llama ella? Montserrat. Montserrat. Un saludo para Montserrat. Yo quiero saludar a una sobrina. Sí, claro. Está bien. No tengo aquí. No tienes. Que quiero. Saludos. Jorge González Fonseca. No, Jorge, yo te presto la mía, tú la puedes saludar también. Saluda a Montserrat. Ok. ¿Tú quieres saludar a Montserrat también? Sí, vamos a saludar a Fernando González Nicolás. Saludos, Montserrat. Ok, yo también te mando un saludo, Montserrat. Ustedes cuídense y cuiden a otros.